revisé mi cuenta para pagar la factura del hospital y casi no hay nada. ¿Qué pasó con el dinero?, pregunté, con la voz temblando de incredulidad. Ah, cariño, respondió él con desdén, mi mamá necesitaba dinero para sus vacaciones. Dejaste de limpiar su casa cuando quedaste embarazada, estaba agotada. Antes de que pudiera reaccionar, mi suegra intervino con una sonrisa de triunfo. Ay, querida, ni siquiera necesitabas tanto dinero. Mis vacaciones fueron increíbles. Y aprendí a bailar salsa, ¿qué tal eso? Intenté respirar hondo, luchando por mantener la calma. Está bien, fue todo lo que pude decir. Pero mientras ellos reían, no tenían idea de lo que planeaba hacer después. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Mi nombre es Débora, y a mis 33 años ya había tachado casi todos los objetivos de mi lista. Uno de ellos era mi propio departamento, que estaba a solo unas cuantas mensualidades de ser completamente mío. No había espacio para distracciones, mucho menos para el romance. Eso, hasta que conocí a Javier. Javier era único, como un personaje salido de un cuento de hadas. Nos conocimos en una cafetería local, ambos intentando agarrar el último muffin de arándanos. Me lo cedió, pero no sin antes asegurarse de obtener algo a cambio, mi número de teléfono. A partir de ahí, todo fue como una escena de película romántica. En poco tiempo, nuestras citas evolucionaron a fines de semana juntos y regalos que aparecían en la puerta de mi departamento. No eran extravagantes, pero siempre llenos de detalles, mi autor favorito, tulipanes en lugar de rosas, o como me gusta exactamente el café. Me enamoré profundamente, especialmente al ver lo cercano que era con su madre. Javier la llamaba todos los días para asegurarse de que estuviera bien. Ella es mi reina, decía con una sonrisa. Para mí, eso era una señal clara, un hombre que trata a su madre como una reina, seguramente trataría a su esposa igual. Poco después, llegó la propuesta. Nada ostentoso, solo nosotros dos en nuestro parque favorito. El anillo era perfecto, sencillo y discreto, exactamente como lo había soñado. Dije sí sin pensarlo dos veces. Pero cuando empezamos a hablar de dónde vivir, la magia comenzó a romperse. La madre de Javier, Elvira, tenía otras ideas. Una noche, mientras limpiábamos la cocina en mi departamento, Javier tocó el tema con la cautela de quien camina sobre vidrios rotos. Débora, querida, mi mamá sugirió que viviéramos con ella. Ahorraríamos dinero y le encantaría tener compañía, dijo mientras secaba un plato y evitaba mirarme a los ojos. Lo miré por un momento, puse el plato de vuelta en el fregadero, y el agua siguió corriendo. Javier, adoro a tu mamá, lo sabes, pero necesitamos nuestro propio espacio, solo para nosotros dos, respondí con un tono firme pero cariñoso. Él dudó, visiblemente dividido, pero al final asintió. Lo entiendo. Es solo que mi mamá pasa mucho tiempo sola, ya sabes. Apagué el agua y me recargué contra la encimera. ¿Y si buscamos un lugar cerca? Así estaremos a la mano, pero mantendremos nuestra privacidad. Puede visitarnos cuando quiera. El rostro de Javier se iluminó. Sí, eso podría funcionar. Hablaré con ella. Encontramos un departamento a solo 10 minutos de la casa de Elvira. Era el equilibrio perfecto entre cercanía e independencia, o al menos así lo parecía al principio. Mientras nos adaptábamos a nuestra vida como recién casados, me di cuenta de que el apego de Javier hacia su madre no cambiaría tanto como esperaba. Aunque renté mi departamento y guardé el dinero extra, todo parecía ir bien. Javier estaba feliz por vivir cerca de Elvira, y yo aliviada de tener nuestro propio espacio. Pero, con el paso de los meses, algo quedó claro, cada decisión que tomábamos tenía que pasar por la aprobación de Elvira. Grandes o pequeñas, nuestras elecciones siempre terminaban siendo filtradas por ella. Las cosas cambiaron drásticamente cuando Elvira enfermó. No era nada grave, pero sí suficiente para debilitarla y atar aún más a Javier a su madre. Débora, ¿puedes pasar por la casa de mi mamá después del trabajo? No se siente bien, me pidió Javier una mañana con el rostro lleno de preocupación. Claro, veré qué necesita, respondí,
sin imaginar que esto se convertiría en mi nueva rutina diaria. Todas las noches iba directo del trabajo a la casa de Elvira. Tenía un modo muy específico de hacer las cosas, especialmente con la comida. La comida recalentada me cae mal, decía, frunciendo el ceño ante cualquier sugerencia práctica. Y así, terminé cocinando platillos frescos todas las noches. Cuando se recuperó, pensé que mis visitas disminuirían. Me equivoqué. Elvira se acostumbró a mi presencia y mis cuidados. Sus exigencias, en lugar de reducirse, aumentaron. Débora querida, ¿puedes ayudarme con la ropa? Y quizá después hagamos unas compras en línea, decía Elvira, siempre con ese tono que parecía un favor, pero sonaba más como una orden implícita. Y lo hacía. Además, recogía sus pedidos, la llevaba a las tiendas y la acompañaba a sus citas de belleza. ¿Los fines de semana? Tampoco eran diferentes. Javier y yo pasábamos sábados y domingos en casa de Elvira, intentando llenar el vacío dejado por su hermano, quien había cortado contacto con ella. Después de un domingo particularmente agotador, lleno de tareas interminables y reuniones familiares centradas en las necesidades de Elvira, me desplomé en el sofá de nuestro apartamento. En ese momento, me sentí menos como esposa y más como cuidadora. Javier, tenemos que hablar, comencé, con la voz cargada de cansancio. Quiero a tu mamá, pero necesitamos un espacio solo para nosotros, en algún momento. Javier se sentó a mi lado, visiblemente incómodo. Débora, mi mamá está sola. ¿Sabes lo que pasó con mi hermano? No puedo dejarla, depende de nosotros. Sabía a qué se refería. El hermano de Javier había cortado todo contacto con Elvira después de problemas familiares, dejándola desamparada. Lo entendía, pero eso no hacía la situación menos agotadora. Suspiré y cedí. Está bien, Javier. Mantengamos las cosas como están, por ahora, respondí, intentando ocultar la decepción que me invadía. Gracias, querida. Sé que es mucho, pero encontraremos una solución. Te lo prometo, dijo, abrazándome de una forma que era reconfortante y, al mismo tiempo, sofocante. Las semanas pasaron, y nada cambió. Mi rutina después del trabajo en casa de Elvira seguía siendo la misma, convirtiéndose en un segundo turno no remunerado. Mis propios sueños quedaron enterrados bajo montones de tareas y compromisos. Un año después de aquella conversación, mi vida giraba en torno a cuidar de Elvira. Cocinar, limpiar, resolver sus problemas, mientras los míos permanecían olvidados, como los libros antiguos que ya no tenía tiempo de leer. Cuando llegaba a casa por las noches, estaba agotada. Una noche, mientras me dejaba caer en el sofá con los pies doloridos, saqué un tema que llevaba tiempo rondando mi cabeza. Javier, ¿no crees que ya es momento de pensar en formar nuestra propia familia?, pregunté, tratando de sonar casual, aunque el nerviosismo me revolvía el estómago. Su rostro se iluminó. «¿Qué es una idea fantástica, cariño? Imagínate a uno de nuestros hijos corriendo por ahí. Incluso podríamos comprar una casa más grande para que haya espacio para todos». La idea de espacio para todos me dio un escalofrío. Sabía exactamente a quién se refería, llevar a Elvira con nosotros. Estaba pensando en algo más, solo nosotros dos. Nuestra pequeña familia, ¿sabes?, respondí, con cuidado. Podemos hablar de eso más adelante. Ahora enfoquémonos en el bebé, dijo Javier, notando mi duda. Asentí, sabiendo que habría que discutir límites antes de seguir adelante. A pesar de la situación sin resolver, le contamos a Elvira sobre nuestros planes. Su sonrisa fue educada, pero sus ojos permanecieron vacíos. ¿Un bebé, eh? Eso es maravilloso. Serán excelentes padres, dijo, sin entusiasmo. Una punzada de culpa me atravesó, como si pensara que intentábamos reemplazarla con un nuevo miembro de la familia. Pasaron meses. A pesar de nuestras esperanzas, no ocurrió nada. Hice todo lo posible, dejé el alcohol, cambié mi dieta, fui al gimnasio. Y aún así, nada. Preocupada, agendé una consulta con un especialista para investigar. Sentada en la clínica después de numerosos análisis, el médico finalmente me llamó para darme los resultados. Esto es inusual, Débora, dijo,
revisando mis pruebas. Tus niveles hormonales indican la presencia de un componente que se encuentra en las píldoras anticonceptivas. ¿Estás tomando algún anticonceptivo? Lo miré perpleja. No, absolutamente no. Estamos intentando concebir. ¿Por qué tomaría anticonceptivos? Parecía tan desconcertado como yo. Esto es muy extraño. Si estás segura de que no los tomaste, algo no está bien. A veces las recetas pueden confundirse, pero es raro. Mi mente empezó a dar vueltas, pero una pregunta insistente retumbaba en mi cabeza. ¿Si no fui yo, quien lo hizo por mí? Agradecí al médico, pero mi mente iba a mil mientras salía de la clínica. El camino a casa fue un borrón. ¿Cómo podía estar pasando esto? Había sido tan cuidadosa con todo, revisando y verificando cada detalle. Entonces lo recordé, la única comida que consumía fuera de casa era por las noches, después de limpiar la casa de Elvira. Siempre me dejaba algún bocadillo preparado. La idea de que mi suegra pudiera estar colocando algo en mi comida parecía absurda, pero el desconcierto y la confusión nublaban mis pensamientos. Esa noche, mientras limpiaba la cocina de Elvira, noté algo que me hizo detenerme en seco, un paquete vacío de pastillas anticonceptivas escondido en el bote de basura. Todo a mi alrededor parecía girar mientras sacaba el paquete para examinarlo. Esto tenía que ser un error. Respiré hondo y pregunté, intentando mantener la calma, Elvira, ¿puedo saber de dónde salieron estas pastillas? Elvira miró el paquete y palideció. Oh, no sé, debí confundirme, tartamudeó, evitando mi mirada. Qué curioso, porque parecen recientes. Y acabo de descubrir que tengo anticonceptivos en mi sistema. Me preguntaba por qué no hemos podido concebir, respondí, cada palabra cargada de tensión. El aire se volvió denso mientras Elvira se removía incómoda en su asiento. Débora, tienes que entender. Comenzó a decir, titubeante. ¿Entender qué, Elvira? ¿Qué has estado manipulando mi vida? ¿Mi matrimonio? Mi voz subió de tono, mi ira desbordándose. Elvira suspiró, derrotada. Yo solo, pensé que si tenías un bebé, dejarías de venir tanto. Javier también dejaría de venir. No puedo perderlo como perdí a mi otro hijo, confesó, su voz quebrada por la emoción. Me quedé boquiabierta. Entonces decidiste jugar a ser Dios con mi cuerpo, pregunté, incrédula. Lo siento, Débora. Pensé que estaba protegiendo mi tiempo con mi hijo, respondió, pero sus palabras sonaban vacías, incapaces de justificar la traición. Sin poder decir más, salí de la casa con un torbellino de emociones dentro de mí. En casa, esperé a Javier, repasando cada palabra en mi cabeza. Cuando llegó, fui directa. Tu mamá estaba poniendo anticonceptivos en mi comida. Por eso no hemos podido embarazarnos. Encontré el paquete en su basura. Javier se quedó inmóvil. Su expresión pasó de confusión a incredulidad. Mi mamá no haría eso, dijo, vacilante. Lo hizo, afirmé con firmeza. Ella misma lo admitió. Lo hizo porque pensaba que dejaríamos de visitarla si teníamos un bebé. Javier guardó silencio por un momento, y luego suspiró profundamente, pasándose las manos por el cabello mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Débora, sé que se ve mal, pero mamá ha estado sola por tanto tiempo. Tenía miedo, ¿no puedes entender eso? Por favor, no te enojes con ella, Javier rogó, tratando de justificar lo injustificable. ¿Cómo puedes simplemente defenderla?, respondí, incrédula. Mi cabeza daba vueltas, como si el mundo estuviera al revés. Lo sé, es un desastre, pero es mi mamá, Débora. Podemos superar esto, solo olvidemos lo que pasó y sigamos adelante, dijo, casi suplicando. Entendí que discutir no serviría de nada. Decidí redoblar mi vigilancia. Ya no habría visitas al consultorio médico de Elvira sin supervisión. 2 meses después, contra todo pronóstico, descubrí que estaba embarazada. Aunque la alegría me inundó, vino acompañada de cautela, bajo la sombra de la reciente traición. Cuando le contamos a Elvira, su reacción fue fría. Eso es bueno, dijo, sin emoción, antes de preguntar sobre la cena, como si no hubiéramos compartido nada importante.
Planear el nacimiento de mi bebé se convirtió en mi nueva misión, casi como liderar una campaña de marketing meticulosa. Me inscribí en clases prenatales, ansiosa por aprender todo sobre el parto natural. Pero cada clase era un recordatorio doloroso de mi soledad. Mientras las demás parejas llenaban la sala tomándose de las manos, intercambiando sonrisas de complicidad, yo me sentaba sola, con la silla a mi lado siempre vacía. Javier siempre tenía una excusa para faltar a las clases prenatales. Cariño, sabes que estoy saturado en el trabajo y mamá me necesita esta noche, o simplemente no tengo ganas, sabes cómo me hacen sentir esas cosas. Cada justificación me hacía sentir aún más aislada. Canalicé mi frustración en planear el parto. Elegí una clínica especializada en partos naturales en Agua, ubicada fuera de la ciudad, conocida por su ambiente tranquilo y atención impecable. No era barato, pero estaba ahorrando cada centavo de los ingresos de la renta de mi departamento. No escatimaría en asegurar que mi bebé llegara al mundo con paz y seguridad. Una noche, durante la cena en casa de Elvira, inevitablemente la conversación giró hacia las finanzas. ¿Sabes, Débora? Escuché que esos centros de parto cuestan una fortuna. ¿Por qué desperdiciar dinero cuando el hospital local lo hace perfectamente bien?, dijo Elvira, su tono más acusador que curioso. Respiré hondo y respondí con calma, no es un desperdicio si garantiza la salud y seguridad de su nieta, Elvira. Y todos los gastos ya están cubiertos. Javier, que estaba solo parcialmente atento, de repente levantó la mirada. ¿Cubierto? ¿Cómo? Tengo una cuenta de reserva con los ingresos de la renta de mi departamento. Es más que suficiente para cubrir los costos, expliqué. Elvira entrecerró los ojos, pero su expresión cambió, revelando un brillo de interés. Ah, estás ahorrando, qué bueno. Asentí, pero una incomodidad se instaló en mi pecho. Quizá había dicho más de lo necesario. Para cambiar el enfoque, rápidamente mencioné que deberíamos discutir posibles nombres para el bebé. A pesar de la tensión, continué mis visitas sola a la clínica. Cada clase me hacía sentir más segura sobre el parto, aunque la soledad seguía pesando. El equipo era muy solidario, y a menudo me quedaba a resolver dudas sobre el proceso. Con cada visita, estaba más convencida de que ese era el lugar adecuado para traer a mi bebé al mundo. Con la cuenta regresiva hacia la maternidad cada vez más intensa, decidí tomar unos días para visitar a mis padres. Era justo lo que necesitaba. En su casa, todo se sentía más ligero. Su compañía amorosa y solidaria contrastaba drásticamente con la tensión que dominaba mi día a día. Reencontré amigos de la escuela y pasé momentos valiosos con mi abuela, prometiéndole que mi hijo llevaría el nombre de mi abuelo fallecido. Pero mi tranquilidad se interrumpió apenas un día después de mi llegada. Sonó mi teléfono, y la voz urgente de Javier al otro lado de la línea hizo que mi corazón se acelerara. Débora, tienes que volver ahora. Es una emergencia. ¿Qué pasó? ¿Todo está bien?, pregunté, ya ansiosa. Vuelve pronto, ¿ok? Es importante, insistió antes de colgar. Confundida y preocupada, hice mi maleta rápidamente y regresé a casa. Mi mente daba vueltas pensando en lo que pudo haber pasado. Al abrir la puerta, mi estómago se revolvió. La escena frente a mí era un desastre, botellas vacías y cajas de pizza esparcidas por todos lados, manchas pegajosas en el suelo. Parecía el escenario de una fiesta descontrolada. Javier, visiblemente ebrio, apenas podía mantenerse en pie. Señaló vagamente hacia el caos. Lo hice para celebrar la llegada del bebé, dijo con una sonrisa torpe. Pero tendrás que limpiar. No puedo con este desorden. Me quedé inmóvil, mirándolo con incredulidad. ¿Me llamaste de vuelta para esto? ¿Para limpiar tu fiesta? ¿Por qué no lo resolviste tú? Se encogió de hombros. Vamos, Débora, no seas así. Fue una fiesta para nuestro hijo. Una fiesta en la que ni siquiera participé. Tragué mi enojo y empecé a limpiar, intentando mantener la calma mientras mi corazón se sentía pesado. Javier, por supuesto, se tambaleó hasta nuestra habitación, dejándome lidiar con la destrucción sola. Doblar, levantar y limpiar mientras avanzaba en el embarazo fue un esfuerzo físico casi insoportable.
Cuando terminé de recoger el caos que dejó Javier, mi cuerpo rogaba por descanso, pero las contracciones comenzaron, una señal clara de que el bebé estaba por llegar. A la mañana siguiente, el trabajo de parto comenzó con fuerza total. Sola y asustada, llamé a un taxi para ir a la clínica. Javier, todavía somnoliento y con resaca, murmuró algo sobre encontrarse conmigo más tarde. En la clínica, rodeada por el equipo médico pero sin el apoyo emocional que necesitaba, di a luz a un hermoso niño. El dolor físico no se comparaba con el dolor de hacer esto sin Javier a mi lado. Él llegó horas después, con una expresión vacía. «Estoy aquí ahora, ¿eh?» «Solo enfoquémonos en nuestro pequeño», dijo, evitando mirarme. Sus palabras eran frías, casi sin sentido, pero nada dolió más que la reacción de Elvira. Cuando la llamé para darle la noticia, su respuesta fue breve y cortante. «Un bebé no debería mostrarse hasta que tenga al menos un mes. Esas tradiciones antiguas alejan las malas vibras», dijo sin emoción alguna. No esperaba nada diferente, pero, en cierto modo, me sentí aliviada de saber que no nos visitaría pronto. Era una preocupación menos. Después de lo que parecieron días interminables, finalmente llevé a mi hijo a casa. El silencio era un alivio comparado con el caos de las últimas semanas, pero la tensión seguía allí. Días después, Javier me contó, con indiferencia, que su madre se había ido de vacaciones. Parecía que nada lo afectaba, ni siquiera la llegada de nuestro hijo. Entonces, llegó la factura de la clínica. Mi corazón se detuvo al ver que el saldo era $5,000 más de lo que cubría el seguro. Confiada en mis ahorros, accedí a mi cuenta para transferir el dinero, pero lo que encontré fue un golpe, el saldo estaba peligrosamente bajo. Pánico. Respiré hondo y, con manos temblorosas, llamé a Javier. «Javier, casi no hay dinero en la cuenta de reserva». «¿Qué pasó?». Su respuesta fue casual, casi despectiva. «Ah, sí. Mamá necesitaba algo de dinero para sus vacaciones. Ya sabes, para relajarse». Mi corazón se hundió. Cada palabra suya era un recordatorio brutal de cómo todo se había salido de control. «Javier, ¿me estás diciendo que le diste nuestros ahorros, más de $40,000, a tu mamá? ¿Y el futuro de nuestro hijo? ¿Cómo pudiste hacer esto?». Mi voz temblaba, una mezcla de incredulidad y rabia. «Cariño, estás exagerando. Y, de cualquier forma, dejaste de limpiar la casa de mamá. Ella merece un poco de diversión», respondió con desdén. Fue la gota que derramó el vaso. Sus palabras resonaron en mi cabeza, rompiendo los últimos hilos de paciencia que me quedaban para ese matrimonio. Esa misma noche, estaba sentada frente a un abogado con los papeles de divorcio extendidos sobre la mesa. Cuando Javier vio los documentos, su reacción me sorprendió. No hubo enojo ni tristeza, solo una resignación casi aliviada. «Está bien», entonces, dijo mientras firmaba los papeles sin dudar, antes de tomar su abrigo y salir por la puerta. Sabía exactamente a dónde iba, directo a casa de su mamá. Con una mezcla de alivio y profunda tristeza, decidí que era hora de empezar de nuevo. Me mudé a casa de mis padres con mi hijo, donde fui recibida con abrazos cálidos y palabras amables, un contraste marcado con los años de frialdad en mi matrimonio. «Débora, deberías hablar con el hermano de Javier», me sugirió mi padre una noche. Pasó por algo similar con Elvira. Con dudas, pero intrigada, me puse en contacto con él. Lo que me contó fue revelador. «Débora, Elvira trató de controlar la herencia de mi esposa, igual que contigo. Eso destruyó nuestro matrimonio. Elegí a mi esposa en lugar de mi mamá, y como represalia, Elvira cortó todo contacto conmigo». Hizo una pausa, con una voz cargada de experiencias dolorosas. «Ella no va a cambiar. Lo aprendí de la peor manera. Necesitas cuidarte y proteger a tu hijo». Al colgar, sentí una mezcla de emociones. Javier había elegido a su madre en lugar de nuestra familia, tal como me había advertido su hermano. Era una realización dolorosa, pero también me dio claridad. Decidida, fui a la comisaría con nervios recorriendo mi cuerpo. Mi voz era firme, aunque mis manos temblaban.
Mi esposo transfirió una cantidad significativa de mi cuenta sin mi conocimiento y creo que falsificó mi firma para hacerlo. En las semanas siguientes, se inició una investigación completa. Las pruebas eran irrefutables. Además de falsificar mi firma, Javier había dado acceso a los fondos a su mamá. Eventualmente, ambos fueron formalmente acusados en el tribunal. El rostro de Javier era indescifrable mientras el juez pronunciaba su sentencia suspendida por los delitos cometidos. También fue condenado a pagar pensión alimenticia para nuestro hijo, asegurando al menos un poco de estabilidad financiera para el futuro. Después del juicio, busqué a la familia del hermano de Javier, motivada por la conversación que habíamos tenido. Me recibieron con los brazos abiertos, y pronto me di cuenta de que no eran nada como los monstruos que Elvira siempre había descrito. En una soleada tarde de sábado, mientras nuestros hijos jugaban juntos en el patio, Bolívar, el hermano de Javier, estaba frente a la parrilla preparando unos cortes. Su esposa, Felipa, me entregó un vaso de limonada fría. Débora, estamos muy felices de que te hayas puesto en contacto. Mamá siempre ha sido buena para inventar historias, ¿sabes?, dijo Bolívar mientras volteaba los cortes con habilidad. Observé a mi hijo Gustavo correr y reír junto a sus primos. Una sensación de paz me invadió, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Gracias a los dos. Tener una familia como ustedes significa mucho para nosotros, respondí, sonriendo mientras las risas de los niños llenaban el aire. Bolívar se inclinó un poco y, en un tono conspirativo, agregó, ya sabes, mamá siempre quiso ser el centro del universo, pero aquí nos gusta una vida simple, sin drama. Justo lo que necesitamos, respondí, dejando escapar un suspiro de alivio. Las reuniones con ellos se volvieron frecuentes, y nuestros hijos crearon lazos como verdaderos primos, formando conexiones que prometían durar toda la vida. Las vacaciones eran particularmente llenas de alegría, con la emoción de los niños iluminando cada momento con risas y diversión. En el fondo, estaba en paz. Ahora solo tenía un niño que criar. Antes, también tenía un bebé de mamá que insistía en ser mi esposo. Este cambio me llevó a una reflexión profunda. Muchas veces nos aferramos a situaciones y personas que creemos indispensables para nuestra felicidad, pero que, en realidad, pueden estar frenando nuestro crecimiento y desarrollo personal. Liberarme de ese matrimonio fue doloroso, pero absolutamente necesario. En ese proceso, encontré mi fuerza, mi voz y, sobre todo, mi capacidad de ser feliz por mi cuenta, enfocándome en lo que realmente importa, mi hijo y mi bienestar. Gracias por escuchar la historia hasta aquí. Ahora, me encantaría saber qué opinas. Déjame tu comentario abajo, comparte tus impresiones y opiniones. Y no olvides suscribirte al canal y darle like al video para que no te pierdas las próximas historias.